siempre son sus misericordias. Ustedes saben que el pueblo de Israel fue un pueblo muy sufrido. Y mientras ellos estaban en Egipto, pasaron su experiencia dolorosa, que a pesar de que tenían comida, tenían cómo satisfacer sus necesidades básicas, pero también recibieron maltrato. Y cuando el pueblo salió y fue al desierto, duró 40 años en el desierto, ¿verdad? Y el Señor les había dicho de algunas fiestas importantes que el pueblo tenía que celebrar. Entre ellas la fiesta de la Pascua, que fue cuando el pueblo salió y cuando el Señor permitió que muriesen los primogénitos de aquellos que la sangre no estaba colgada en los dinteles de la puerta, y todos esos egipcios, todas esas personas de egipcia, sus hijos murieron. Y de verdad, hermanos, nos damos cuenta de que nuestro Dios es un Dios real, que la historia del Antiguo Testamento está muy conectada con el Nuevo Testamento. Entonces, una de las fiestas, aparte de la fiesta de la Pascua, importante, era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la cosecha, que también le llaman la fiesta de la cosecha, donde se celebraba la misericordia y se le daba gracias a Dios por el año que habían tenido, y llevaban su cosecha. Y de verdad que era algo muy simbólico, porque muchas veces un niño puede tener su comida ahí, tú se la colocas en la mesa, pero si no hay un agradecimiento, ni por lo menos un padre decirle, mira, dale gracias a Dios, porque Él es quien da la comida, Él es que permite que los alimentos nos lleguen a nosotros, y con los alimentos nuestro cuerpo se sostiene. Entonces, esa fiesta de la cosecha, amados, esa fiesta fue la que se celebró, y aquí vemos que fue una gran celebración, porque dice la Escritura en Hechos capítulo 2, el versículo 1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oye, hubo una manifestación del Espíritu Santo. Recuerden que en Juan capítulo 14 el Señor les había dicho que iba a enviar un consolador, que iba a ayudarles a cada creyente, que iba a tener ese acompañamiento. Y yo me pregunto, ¿qué importancia tiene en la vida del creyente la persona del Espíritu Santo? Cuando la persona del Espíritu Santo está ¿para qué? Para uno estar con, es decir, nosotros estamos con, el Espíritu Santo está con nosotros, y el Espíritu Santo está en nosotros. Y la Escritura dice que nuestro templo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es decir, nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Cristo. Hay una conexión tan grande. Si en el Antiguo Testamento el pueblo celebró esa gran fiesta, ¿y por qué celebraría esa fiesta de la cosecha? En agradecimiento. Ustedes saben lo que significó vivir 40 años
en el desierto. Ellos no tenían esa oportunidad, pero ahora vemos que ellos, los discípulos, se acomodaron. La verdad que tenían al Hijo de Dios con ellos. Y ellos estaban en cierta medida preparándolo a Jesús para que no se sintieran solos, dado que la ausencia de Jesús físicamente ya no iba a estar con ellos. Y usted puede ir conmigo en Juan 14. ¿Y qué vamos a encontrar en Juan 14? Vamos a leer a partir de los versículos del 16 en adelante. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién era que iba a estar con el creyente, con los discípulos y aún con los creyentes hoy? El Espíritu Santo, que ocupa esa función de ser consolador. Y dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y está en vosotros. Eso es algo sumamente importante, el analizar que que el Señor envió, que el Padre envió al Espíritu Santo para que hoy nosotros no estuviésemos solos, y cómo el Espíritu Santo se derramó en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de la cosecha, cuando 50 días después, fíjense que serían 50 días después, hermanos, se celebraba la fiesta de la cosecha. 50 días después de la fiesta de la fiesta que tiene que ver con la Pascua. Es decir, la fiesta de la Pascua se celebraba, y 50 días después de la fiesta de la Pascua se celebraba la fiesta de la cosecha. ¿Y por qué tenía que ser así? ¿Qué significa hoy la promesa del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Por qué es importante este acompañamiento? Porque el Señor sabe muy bien que los discípulos, hermanos, estaban pasando un momento difícil. Ellos experimentaron lo que fue la muerte del Señor, pero también ellos experimentaron la resurrección del Señor. Y en Hechos capítulo 1 vemos que el Señor le dice que le dará la promesa del Espíritu Santo, que Él ya no se va a manifestar en forma de agua, sino en forma del Espíritu. Pero nosotros vemos, hermanos, que ellos estaban un poquito como despitados y comenzaron a preguntarle al Señor cosas que el Señor le dijo: pero ¿y es que ustedes no se dan cuenta que dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad? Porque ellos le estaban preguntando que cuándo se restauraría el reino de Israel, que es muchas veces lo que nos pasa a nosotros, que queremos que el Señor nos resuelva los problemas inmediatamente. Su problema era la opresión que tenían ellos de los romanos. Y dice: ven acá, pero vino entonces, ¿cuándo es que este problema político y social se va a resolver? Y el Señor le dijo: pero eso no es lo importante en estos momentos. Y fíjese que el Señor entonces sube, y ellos ven que el Señor sube al cielo, y cuando de repente ellos se quedan sorprendidos, hay dos seres como ángeles que le dicen: dejen de estar mirando al cielo y vayan y concéntrense en lo que el Señor Jesús les ha dicho. Y es que
sean testigos de mí. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué diríamos dónde? Y hasta aquí en Woodbridge y hasta donde tú vives. ¿Cuál entonces vemos entonces que el Señor les había dicho a ellos que le iba a dar al Espíritu Santo, y en esta celebración hubo un derramamiento del Espíritu Santo y se manifestó como un estruendo, como un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Nosotros, hermanos, realmente, ¿qué nosotros podemos decir de la promesa del Espíritu Santo? Que esa fiesta que se celebró, hermanos, tiene un impacto en nuestra vida espiritual. No es simplemente que yo le diga a usted, venga este domingo y venga a escuchar la celebración del día de Pentecostés. ¿Qué significa celebrar el día de Pentecostés en nuestras vidas? Hermanos, nosotros podemos ver que es celebrar la unidad del cuerpo de Cristo, es celebrar la institucionalidad de la iglesia, porque a partir de ahí, dice la Escritura, entre judíos, prosélitos, personas que no eran judías, pero se habían convertido, ellos todos recibieron esa bendición de Dios. Fue una fiesta inclusive, fue una fiesta que cuando usted analiza la fiesta del tabernáculo, la fiesta de las casitas de campaña y toda esa fiesta de la cosecha que se celebró en el pasado, en el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los que estaban invitados? ¿Estaban invitados quiénes? Ahí estaban invitados todos, incluyendo mamá, papá, los hijos, el esclavo, el extranjero, la persona, todos estaban invitados. ¿Y qué hace hoy, hermanos? Que la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra es lo que tiene aquí la iglesia sostenida. Sin la presencia del Espíritu Santo no hay iglesia, hermano. Se institucionaliza la iglesia. ¿Y qué dice entonces? ¿En qué importancia tiene? En el Antiguo Testamento tenía una importancia de fruto. Y hoy nosotros, amados, nosotros podemos ver esa promesa que el Señor le dio de que ellos iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo es que tú recibes el Espíritu Santo? Cuando una persona sabe que vivió una vida, hermanos, que necesitaba totalmente, una vida mala, una vida desordenada, una vida en la carne. Y al conocer al Señor, el Espíritu Santo viene y hace esa función maravillosa de convencer al pecador de su pecado. Viene el Espíritu Santo y va haciendo la obra que tú y yo necesitamos que Él complete. Porque a veces nosotros todavía no hemos logrado alcanzar las metas espirituales que el Señor espera de cada uno de nosotros. Pero ¿cuáles son los desafíos? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué nosotros a veces descuidamos la presencia del Espíritu Santo? ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que hay personas que lo que hacen es entristecer al Espíritu Santo. Y en Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Óyeme, entonces, ¿qué significa que nosotros como creyentes podemos contritarlo, entristecerlo? ¿Sabe? Lo más difícil es tú querer estar con alguien y alguien ignorarte. Lo más difícil es creer
hermanos, como que el Espíritu Santo es cualquier cosa. Por eso es esa falsa doctrina de los testigos de Jehová que han colocado al Espíritu Santo y dicen que el Espíritu Santo es una fuerza. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona. Cuando aquí dice que no lo entristezcáis, que no lo contriste, que no te comporte de una manera que el Espíritu Santo se sienta triste. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Parece que cuando nosotros nos comportamos con ira, con enojo, con un comportamiento que no es del Espíritu Santo, que al Espíritu Santo no le agrada, entonces ¿qué? Estamos entonces nosotros entristeciendo al Espíritu Santo. Ahora, el consejo de Pablo es que tú y yo tenemos que ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos y los otros. Ahora, si nosotros contristamos al Espíritu Santo, entonces, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? ¿A dónde nosotros, qué va a pasar? Nosotros podemos, hermano, entrar en una fase espiritual donde el Espíritu Santo hasta se canse de nosotros por nuestra ignorancia, por nuestro maltrato. Nosotros no podemos estar maltratando, hermanos, al Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, desde el Antiguo Testamento trabajaron juntos. Desde Génesis trabajaron juntos. En Juan capítulo 17, el Señor le está diciendo ahí, y aún nos dice a nosotros, tranquilo, yo voy a estar con ustedes. Yo no los voy a dejar, no los voy a desamparar. Una vez más, haciendo énfasis, y en Juan 14, de que el Señor nos iba a dar su espíritu, el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es, hermano, es el antídoto para nosotros no estar cometiendo pecado, para tener un verdadero arrepentimiento. Entonces nosotros no podemos continuar entristeciendo al Espíritu Santo. Pero nosotros vemos que en esa fiesta, que fue una fiesta muy grande y fue una fiesta donde llegaban muchas personas de lejos, y usted lo puede leer, que llegaron de diferentes lugares, porque fue algo precioso, donde era parte de la costumbre de ellos, que 50 días después de la Pascua ellos iban y celebraban esa fiesta de la cosecha, pero simbolizándolo ahora, hermano, la venida del Espíritu Santo, porque eso es lo que hace el Señor. El ser humano, nosotros estamos a veces preparados para ser exclusivos, para rechazar a una persona, para despreciar a alguien. Pero aquí que vemos que aprovechó la fiesta de Pentecostés para mostrar su misericordia y amor, aún en aquellas personas que usted cree que no se lo merecen, pero están dispuestos, hermano, están dispuestos a entender y a decir, yo debo de tener un cambio en mi vida. Porque, hermanos, nosotros vemos que ¿qué fue lo que pasó? Que al estar ellos tan llenos de la presencia de Dios, dice la Escritura que todos estuvieron atónitos, perplejos, y se decían unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y otros, hermanos, ¿qué hicieron? Se burlaban y decían, ellos están llenos de mosto. En otra palabra, están borrachos. Ellos están borrachos. Ellos no estaban borrachos, ellos estaban llenos de la presencia de Dios, y ahí ellos, el Señor les dio esa lengua, y cada uno de ellos podían escuchar en su propia lengua. Y no, eso fue un milagro poderosísimo, símbolo de inclusividad, símbolo de que tú y yo no podemos rechazar
a una persona, aunque sea de otro continente. Todos estaban atónitos, todos estaban perplejos. Y hoy, hermanos, nosotros, ¿qué significa el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué puede significar el Pentecostés? ¿Qué puede significar esa fiesta? Hablamos de no entristecer al Espíritu Santo, pero también la Escritura habla de que no debemos de apagar el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabe lo que es apagar? Cuando tú dices, wow, pero mira, mi teléfono no está cargado, mi celular no te funciona. No lo apague, no apague el Espíritu Santo. Y puede buscar conmigo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 17, que dice: orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y luego dice: no apaguéis al Espíritu. Se ve que entonces en nosotros está activar el Espíritu Santo con una vida que el Señor quiere que cambiemos cosas malas, que tú no me la tienes que decir a mí. Es el Señor que sabe un cambio. Y si no hay un cambio, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a ir apagándolo. No podemos ir apagándolo, pero dice: no menosprecie la profecía que viene siendo la palabra de Dios. En estos momentos estamos, hermanos, dando esta palabra profética que es la Escritura. Dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Es un consejo práctico que nosotros debemos de entender, que no debemos ni de entristecer al Espíritu, que no debemos de apagar al Espíritu Santo, porque cuando maltratamos al Espíritu Santo, hermano, usted se queda ¿cómo? Usted se queda huérfano. ¿Te imagina vivir en este mundo y creerse que uno es creyente y creer que uno realmente Dios ha garantizado vida eterna y al final entonces no lograrlo? Mire, no hay una cosa más terrible que un creyente se le dé lugar al enemigo de la justicia y que el Espíritu Santo sea parte de esa persona. ¿Sabe que David llegó un momento que cuando él pecó, él cometió sus errores, pero llegó un momento que él le lloró al Señor? Él se entristeció, él estaba en el Salmo 51, él le dice: Padre, no quite tu Santo Espíritu de mí. Es que una persona que cree que es creyente y no tiene al Espíritu Santo no es creyente. No es creyente. Nosotros tenemos hoy que levantar, hermanos, levantar nuestra cabeza al cielo y decirle al Señor: Señor, muéstrame un comportamiento correcto. Si usted mira la actitud de Pedro en ese primer sermón, usted puede ir conmigo a Hechos capítulo 2, y es lo que el Señor espera cada vez que una persona se para aquí a predicar. Tiene que predicar es arrepentimiento. Tiene que predicar que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Tiene que predicar el testimonio de Jesús. Y ustedes quieren, vayan conmigo a Hechos capítulo 2. ¿Y qué dice en el versículo 37? Dice: al oír esto, es decir, que él estaba predicando. Y en ese sermón que dio Pedro, había un grupo que realmente se les abrió los ojos espirituales. Y dice que se compungieron de corazón. Y ellos dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y es la pregunta que hoy tú y yo debemos de hacernos. Usted no está predicando de la promesa del Espíritu Santo. ¿La promesa qué?
que cuando el Señor se iba, ya iba a ser crucificado. Y en Juan 14, Él deja sus cosas muy claras y Él les dice: tranquilo, yo les voy a enviar al Consolador. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo. Ustedes no van a quedar huérfanos. Y entonces Jesús, hermanos, antes de subir, les da instrucciones. Pero dentro de esas instrucciones vemos que ahora Pedro, que está dando un primer sermón a tantas personas que pudieron estar diciendo: oh wow, pero mira, ahora es que yo entiendo lo importante que es a Jesús, al que matamos, al que resucitó. Y entonces ellos se compungieron de corazón. Nuestras vidas hoy tienen que compungirse. Nosotros tenemos que decirle al Señor: ¿qué haremos? ¿Y sabe qué fue lo que Pedro les dijo? Pueden ir conmigo a Hechos capítulo 2, el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sabe que el don del Espíritu Santo? Hay personas que creen que recibir el don del Espíritu Santo es hablar en lengua. Hay personas que creen que el don del Espíritu Santo es tener muchos dones. Saber cantar bien, saber predicar bien. Pero la Biblia dice que en tu nombre echamos fuera demonios. Se sanaron gente. Y el Señor le dijo: yo no te conozco. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el mensaje que Pedro le dio y que hoy el Espíritu Santo nos recuerda a nosotros? Y es el arrepentimiento. Tiene que haber un continuo cambio. Dice: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y entonces, ¿para qué? Para poder recibir el perdón de los pecados. Pero usted dirá: hace 15 años que me llevaron a las aguas del bautismo. Hace 10 años, hace 40 años que me bautizaron. Los pecados quedaron ahí. Pero en el Espíritu. Y el Señor te está diciendo: yo te puedo bautizar. Y el bautismo es una renovación constante en nuestras vidas, de saber que tú y yo somos pecadores arrepentidos, que continuamente tenemos, hermanos, que mirar hacia la cruz de Cristo. Tenemos que mirar su trabajo que Él hizo en la cruz, porque ahí en la cruz Él derramó su sangre preciosa para redención de nuestros pecados. Y entonces, ¿cómo les responde? Para perdón de pecados. Y pueden todos decir: y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos que están aquí? No, tú no tienes que decírmelo a mí, pero la renovación de la fe. Hay un momento que tú dices: estoy muerto. Y el Señor no te quiere muerto. El Señor te quiere con nuevas expectativas, hermano, con una meta espiritual. Porque le voy a decir algo, que aquí que vemos, primero le dice: arrepiéntense, bautícense para que ustedes reciban el perdón de Dios. Y entonces ustedes, ¿qué van a hacer? Y ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo de Dios. Alabado, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Y esa es la promesa que el Señor ya en el Antiguo Testamento se le había dado al profeta Joel. Al profeta Joel le dijo que aún los ancianos soñarían, los jóvenes verían visiones.
es una esperanza, es como tejer, es como aprender a construir la esperanza. Y no hay forma de tú construir esa esperanza si no es nosotros, hermano, poder alimentar ese hombre interior. Y poder nosotros, hermano, decirle al Señor: Señor, ayúdanos a tener un verdadero cambio en nuestra vida. Es decir, el mensaje de hoy no me lo deje en la celebración de más de 2000 años atrás, de más de muchos años atrás, de una fiesta de la cosecha o la fiesta del agradecimiento. Es necesario que tú y yo reflexionemos en un cambio de vida. Es necesario que tú y yo reflexionemos sobre no apagar al Espíritu Santo, de no entristecer al Espíritu Santo. ¿Qué pasó, hermano, con tantos hombres y mujeres de Dios que empezaron y el Señor en algún momento los usó y ellos creían que continuaban pecando y ellos creían que Dios les iba a dar una misma oportunidad? Hermano, todo tiene su límite. Pensando en un Sansón, y cuando él creía que él iba a hacer lo que el Señor le había dado, esa capacidad milagrosa y esa fuerza, ya no la tenía, porque el Espíritu Santo ya se había apartado de Sansón. Y así hay reyes que empezaron, hicieron grandes obras y al final le fue mal. Pero el propósito, amados, en esta mañana es que tú y yo tenemos que traer una reflexión, y es la reflexión de que la unidad fue un indicador de que la iglesia, hermano, como cuerpo de Cristo y Jesús, que es la cabeza, se reúne y se reunía para adorar y glorificar el nombre de Dios. Y hoy nosotros tenemos, hermano, la palabra de Dios, hermano, la cual, hermano, es lámpara para nuestros pies. Hoy nosotros tenemos la decisión que nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Dónde tú tienes al Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo tiene y puede pensar que no necesita de una relación profunda. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Yo quisiera, hermano, que usted busque en Marcos capítulo 3 para terminar, y ustedes tienen que recordar que si nosotros descuidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas toman peligro. No podemos maltratar al Espíritu Santo. Recuerde que es la tercera persona. Recuerde que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han trabajado juntos. Y si esa decisión que ya dice Jesús fue el Padre que la determinó, ¿quiénes somos tú y yo para ignorar que ahora en estos momentos el Espíritu Santo está aquí presente? No podemos ser tan incrédulos. ¿O acaso tú puedes agarrar el aire? En estos momentos tú no puedes agarrar el aire. Pero aquí, hermano, ¿qué pasa si no tuviéramos, hermano, no pudiéramos ni respirar? Y el Espíritu Santo está aquí y Él quiere que lo tome en serio. Y si te busca, eso es muy triste y doloroso, el ignorar, el maltratar al Espíritu Santo. Porque fíjate lo que dice Marcos 3 a partir del versículo 28. Parece que en la vida hay muchos pecados que se cometen y realmente Dios en su misericordia, Él envía perdón. Pero tú sabes qué dice Marcos. Dice: de cierto yo le digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón,
sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene un espíritu inmundo. En otras palabras, tengamos mucho cuidado de nosotros juzgar al otro y juzgar cuando es el Espíritu Santo de Dios que habla y decir o no, no es el Espíritu de Dios. Tengamos mucho cuidado de ignorar, de no apreciar la relación de esa persona que es el Espíritu Santo, que se entristece, que se apaga. Pero cuántas veces yo te he dicho que deje ese tipo de cosas, que no te maltrate más, y seguimos maltratando nuestro cuerpo, seguimos haciéndonos daño. Y el Señor en esta mañana, en este día, nos está diciendo, esta fiesta celebrativa, el día de la promesa del Espíritu Santo ha llegado, ya llegó el Espíritu Santo. Él está en nosotros y el Espíritu Santo está con nosotros. Por eso cada creyente, hermano, hoy nosotros tenemos que recordar, nosotros celebramos y nosotros compartimos que la alegría de tener al Espíritu Santo en nosotros, y al Espíritu Santo lo tenemos con nosotros. No para hablar cosas que les caiga bien a sus oídos, es para decirles a ustedes que aprecien a esa tercera persona, que es apreciamos al Padre, apreciamos al Hijo, pero también aprecia a la tercera persona del Espíritu Santo en tu vida. Cierra tus ojos, inclínalo. Padre de la gloria, ayúdame a entender la importancia